El apagón que sufre Venezuela desde el jueves por la tarde restó protagonismo este sábado a las movilizaciones convocadas por Juan Guaidó para mantener el pulso con el Nicolás Maduro y la marcha oficialista que buscaba una exhibición de fuerza contra las presiones internacionales y de la oposición. El colapso generado por los cortes de luz, telón de fondo de la jornada, y los cercos policiales añadieron tensión y empañaron las convocatorias. El jefe del gobierno chavista compareció pasadas las 4 de la tarde ante sus seguidores para endurecer su discurso contra el gobierno de Donald Trump. El hartazgo de los venezolanos crece, pero su reflejo en las calles es cambiante. El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 gobiernos, buscaba una respuesta masiva ante el apagón que ha paralizado el país. Sin embargo, precisamente los inconvenientes de transporte y de comunicación producidos por la falta de suministro eléctrico, que se reanudó la noche del viernes y volvió a interrumpirse a lo largo de la mañana, dificultaron la participación. A esa situación se suma el clima de máxima polarización política que acompaña el desafío de Guaidó al sucesor de Hugo Chávez. La policía cerró el paso a los manifestantes con gases lacrimógenos al comienzo de las concentraciones y rodeó la Avenida de la Victoria, punto de llegada de las marchas. De madrugada, las fuerzas de seguridad habían detenido a 3 operarios que montaban el escenario desde el que el político venezolano tenía previsto dirigirse a los suyos. Con estos obstáculos no logró hacerlo en condiciones normales y tuvo que hablar desde el techo de un vehículo, megáfono en mano. Es difícil decir que vamos bien cuando mueren niños en hospitales. Sabemos la crisis en la que estamos, por culpa del régimen. La crisis eléctrica se puede transformar también en la crisis de la gasolina, en la que ya tenemos con el agua, en la situación en los hospitales. Esa crisis tiene nombre y apellido, enfatizó, culpando al gobierno del caos en el que está sumido el país. A pesar de ello, pidió a sus seguidores resistir frente a Maduro. Creen que van a meternos miedo hoy, pero se van a llevar una sorpresa. Ya no tienen manera de contener a un pueblo que está decidido a concretar el set. El apagón eléctrico se convirtió también en apagón informativo por parte del Ejecutivo, que aún no ha ofrecido un balance oficial de las incidencias y se ha limitado a asegurar, sin entrar en detalles, que todo está bajo control pese al fallo en la represa de Guri que ha dejado a oscuras a Caracas y 22 estados. Maduro convocó a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, a una marcha antiimperialista para recordar que hace 4 años la administración de Barack Obama declaró a Venezuela como amenaza para su seguridad. El líder bolivariano insistió en que se trata de un sabotaje, pero no pudo presentar pruebas. Han utilizado tecnología de alto nivel, que solo tiene Estados Unidos en el mundo, han utilizado armas de alto nivel. Y se sabrá, dijo. Hoy habíamos reconectado un 70% del país, cuando recibimos a las horas del mediodía otro ataque de carácter cibernético a una de las fuentes de generación que estaba funcionando perfectamente y eso perturbó la reconexión y tumbó todo lo que habíamos logrado hasta el mediodía, aseguró. El sábado, los servicios seguían intermitentes en la capital y en los estados de Miranda y Vargas, que forman parte de su distrito metropolitano. En varias regiones como Táchira, Zulia, Lara o Barinas todavía no había vuelto el normal suministro. El gobierno atribuye lo sucedido directamente a un plan del senador republicano Marco Rubio y de la oposición. Maduro sostiene, además, que el apagón se concretó con la ayuda de infiltrados de la extrema derecha en el sector eléctrico. Se trata, según el argumentario chavista, de un intento de intervención indirecta igual que la operación, frustrada por la violencia policial,
para introducir ayuda humanitaria en el país. Guaidó lo considera, en cambio, un motivo más para acelerar la salida de Maduro del poder. Anuncio mi recorrido por toda Venezuela para traerlos a Caracas y lograr el OB grande J. Un corte el jueves por la tarde sacude a todo el país, deja sin luz a Caracas durante casi un día y agudiza la crisis. Nunca un problema de luz ha ofrecido tanta claridad sobre la crítica situación de un país como lo que ha ocurrido en Venezuela desde las 5 de la tarde del jueves. A esa hora, un apagón dejó sin electricidad al país. Lo que en un principio se pensó que sería un corte más, uno de esos que se repiten cada 2 por 3, se prolongó durante horas. Casi un día en el que los venezolanos se quedaron sin energía eléctrica y con una mayor dosis de hartazgo, miedo y desesperación. La crisis evidencia el abandono del sistema eléctrico por parte del gobierno de Maduro, que acusó a la oposición y a esta. La imagen de Caracas era fantasmagórica. En una capital acostumbrada a aparentar una normalidad que no existe, la mañana de este viernes resultaba irreal. Las largas avenidas de la ciudad eran un solar por las que apenas transitaba gente. Las pocas que sí, lo hacían como si nada, caminando hacia el trabajo, decían, pese a que Nicolás Maduro había suspendido las clases y la jornada laboral. El apagón no solo dejó sin luz la ciudad, también la cayó. El bullicio que acompaña cualquier día en Caracas se había evaporado. Los lugares más vulnerables cuando se produce un corte de energía suelen ser los hospitales, lastrados a diario por innumerables carencias. En el materno Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, de El Valle, oeste de Caracas, no se atendía a embarazadas que necesitaran una cesárea por falta de luz y hasta este viernes por la mañana de agua. Solo están atendiendo partos naturales porque no hay luz. Hace unas horas llegó el agua. A las mujeres que vienen se les recomienda ir a otro hospital, aseguraba una trabajadora del centro médico. La hermana de Giordano Ramos, un joven residente de El Valle, acudió al Hospital Clínico Universitario. Horas antes había estado en el Hospital Materno de El Valle, pero le dijeron que no podía ser asistida por un médico. Ella tenía 3 meses de embarazo y sufrió un aborto espontáneo. Supo que había perdido al bebé después de hacerse una ecografía. La trajimos al clínico, pero lleva horas en observación y sin extraer el feto, explicó. Pedro González, que se identificó como administrador de LUC, dijo que había 3 plantas eléctricas funcionando. En los comercios que abrieron predominaba la ansiedad. En una panadería cercana a la Avenida Libertador, una zona tradicionalmente chavista, medio centenar de personas hacía fila a las 10 de la mañana para comprar algo de lo poco que había. La sensación de que el problema se pueda extender durante días llevó a los caraqueños que se lo podían permitir una minoría a salir en tromba para hacer un acopio de alimentos. Me llevaré lo que consiga, comentaba con resignación Asdrúbal Sánchez, de 44 años, vecino de la zona. Frente al local, decenas de personas esperaban a un transporte que no sabían realmente cuándo pasaría o si lo iba a hacer. Yo ya me cansé de andar, decía Daniel Cardona, de 37 años, quien tuvo que pasar la noche en casa de un amigo. Desde la tarde del jueves el metro de la capital, una infraestructura clave en pleno regreso a casa de los trabajadores, interrumpió los viajes. La gente se agolpaba en las puertas de las estaciones, incrédulas, poco después de que ocurriese el apagón. En un país donde los cortes energéticos son habituales, la mayoría pensaba en aquel momento que se restablecería. También se vio afectado el servicio telefónico, tanto de voz como de datos. Las comunicaciones se volvieron una quimera, lo que también golpeó a la información.
En Venezuela, las redes sociales se han convertido en un resquicio ante el bloqueo informativo y la propaganda oficialista. En esta ocasión, los vídeos e imágenes no fluían como de costumbre. El corte también afectó al tráfico entre la costa y el distrito metropolitano de Caracas y al aeropuerto de Maiquetía, que activó un plan de contingencia para garantizar un mínimo de vuelos nacionales e internacionales. A última hora del jueves, las plantas de luz solo abastecían a la torre de control y a las luces de la pista. Uno de los últimos vuelos en aterrizar fue el que llegó de Panamá el jueves a las 6 de la tarde. Poco después de que se produjese el apagón. Para entonces aún había luz suficiente para aterrizar, apenas estaba atardeciendo, pero no en el aeropuerto. El personal de mí. El origen del apagón está claro. Guri, estado de Bolívar, una de las mayores represas de generación de energía eléctrica en América Latina, solo superada por la de Itaipú, entre Brasil y Paraguay. El motivo, casi 24 horas después, era una incógnita. El gobierno de Maduro aseguró, desde un primer momento, que se había tratado de un sabotaje y responsabilizó a la oposición y a Estados Unidos. En ningún caso especificó en qué había consistido el fallo. A media mañana, cientos de personas esperaban a Juan Guaidó en la Plaza de los Palos Grandes, en el este de la capital, donde había convocado un acto con mujeres para celebrar el 8 de marzo. Tanto el equipo del presidente de la Asamblea Nacional y como diputados opositores avanzaban hipótesis sobre lo sucedido, tratando de apuntar los tiempos del restablecimiento del servicio. La posibilidad de un fallo informático aún no resuelto sugería que el servicio eléctrico no volverá a recuperarse completamente hasta el sábado, quizá el domingo. Siguen excusándose, siguen buscando culpables, cuando solamente la corrupción, el desastre es lo que ha causado esta situación, dijo en referencia a los señalamientos del gobierno. Ya debe cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día a la calle. Venezuela es un país que exportó el excedente de energía eléctrica incluso en la región y hoy estamos padeciendo esta situación, continuó. El país lleva sufriendo cortes de luz cada cierto tiempo desde hace al menos una década. En 2008 Aixa López, entonces una madre que acababa de dar a luz, fundó el Comité de Afectados por los Apagones. Venimos haciendo un seguimiento del problema y esta es la puesta en escena de la falta de mantenimiento del sistema. El sistema eléctrico está colapsado, enfatiza. Las turbinas del Guri en las salas de máquinas 1 y 2 son 20. Solo están operativas 5 para darle luz a todo un país. Tenemos una crisis gravísima en los hospitales, donde los seguros privados se han solidarizado. López asegura.